¿Cómo están? ¿Listos para otro trabajo a distancia de filosofía? Seguimos con la unidad 3, existencia humana a la luz de las teorías filosóficas, con la capacidad de analizar su existencia a la luz de las teorías filosóficas. Y el tema que hoy vamos a abordar es el sentido de la vida como cuestión existencial en la actualidad. Sentido de la vida como cuestión existencial. Actualmente persisten temas como la muerte, el sentido de la vida o la libertad como punto de referencia para construir la propia existencia. ¿Tiene sentido la vida para nosotros? ¿Cómo nosotros somos como alumnos teresianos? El sentido de la vida, una cuestión trascendente. Aquí, por ejemplo, analizamos lo que para Albert Camus es la vida carece de sentido, afirma él, y para eso, para afirmar que la vida es algo absurdo, él se basa en el mito griego de Sísifo, para explicar lo absurdo que es la vida. Sería importante entonces aquí ver qué le ocurrió a Sísifo, qué castigo él recibió y qué hace como consecuencia. El sentido de la vida, una cuestión inmanente. Aquí nos explica que como parte cristiana, como cristianos que somos, el sentido de la vida es algo que le es inherente al ser humano. El vacío existencial de Viktor Frankl. El vacío existencial, dice él, se manifiesta en estados más o menos largos de aburrimiento. ¿Ocurre eso con nosotros? Y después nos dice la neurosis dominical. ¿A qué se refiere? A que la depresión a veces invade en los días de descanso. ¿Por qué? Porque es el momento en que podemos descansar y podemos pensar en todo lo que nos rodea. El existir mismo de Heidegger. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, afirma que la cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir mismo. La finalidad del ser varón-mujer está en trazarse proyectos permanentemente, trazando y recreando su mundo propio. De esta manera, el ser puede proyectarse, según Heidegger. El descubrimiento de la existencia. Es necesario que se descubra la existencia, que cada uno descubra el por qué, para qué está aquí. La persona no puede construir lo que será, sino mediante su afirmación individual y comunitaria. Es un ser individual, pero que vive en una sociedad y así va descubriendo su ser. El destino de la naturaleza humana. En esta travesía filosófica se descubre que la naturaleza humana siempre se mueve en relación a proyectos, a fines. Entonces, es necesario que descubramos nosotros cuál es nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida, qué es lo que queremos. Y encontrar los medios para realizar un proyecto se basa en estas dimensiones, en lo biológico, en lo social y en lo existencial. En consecuencia, ¿qué quiere decir ser libre? Ser libre con responsabilidad, dice que nos sugiere a los creyentes. No es libre el que hace lo que quiere, sino es libre el que vivencia el bien. Es libre el que siempre hace lo que debe. Entonces, libertad con responsabilidad, nos sugiere el material. Y casos actuales en cuanto al sentido de la vida. En la sociedad faltan más reflexiones sobre el valor de la vida. ¿Cuántos jóvenes no tienen rumbo, se entregan a vicios y muy fácilmente caen en la violencia, en el alcohol y terminan la mayor parte de sus vidas en prisiones? Entonces es necesario abordar estos temas y volver a darle el sentido a la vida. El material que tenemos hoy para leer es interesante y a partir de ahí tenemos que realizar otras investigaciones como entender cuál es el mito de Sísifo, qué nos dice Camus con este castigo que le impone Dios. Este trabajo va a tener continuidad, pero hasta aquí es necesario que entendamos esta parte teórica básica que planteamos hoy. Entonces vamos a resumir las ideas planteadas en el material teniendo en cuenta como siempre los títulos y los subtítulos y cuidar que todas las partes estén escritas. Humana. En esta travesía filosófica se descubre
que la naturaleza humana siempre se mueve en relación a proyectos, a fines. Entonces, es necesario que descubramos nosotros cuál es nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida, qué es lo que queremos. Y encontrar los medios para realizar un proyecto se basa en estas dimensiones, en lo biológico, en lo social y en lo existencial. En consecuencia, ¿qué quiere decir ser libre? Ser libre con responsabilidad, dice que nos sugiere a los creyentes. No es libre el que hace lo que quiere, sino es libre el que vivencia el bien. Es libre el que siempre hace lo que debe. Entonces, libertad con responsabilidad, nos sugiere el material. Y casos actuales en cuanto al sentido de la vida. En la sociedad faltan más reflexiones sobre el valor de la vida. ¿Cuántos jóvenes no tienen rumbo, se entregan a vicios y muy fácilmente caen en la violencia, en el alcohol y terminan la mayor parte de sus vidas en prisiones? Entonces es necesario abordar estos temas y volver a darle el sentido a la vida. El material que tenemos hoy para leer es interesante y a partir de ahí tenemos que realizar otras investigaciones como entender cuál es el mito de Sísifo, qué nos dice Camus con este castigo que le impone Dios. Este trabajo va a tener continuidad, pero hasta aquí es necesario que entendamos esta parte teórica básica que planteamos hoy. Entonces vamos a resumir las ideas planteadas en el material teniendo en cuenta como siempre los títulos y los subtítulos y cuidar que todas las partes estén escritas.